Persona que me estás viendo por las plataformas, te doy las gracias por dejarme entrar a tu hogar en esta tarde. Seas bienvenido a este tu canal de YouTube. Te doy gracias a Cristo por dejarme predicar también por esta plataforma. Solamente te pido que abras tu corazón, abre tu corazón y el Señor hablará a tu vida. Si tú traes tu Biblia, ábrela en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 13. En el norte de Italia existe una catedral llamada Turín, y ahí se conserva una sábana que es famosa, la sábana de Turín, que se dice sirvió para amortajar el cuerpo de Cristo después de que fue descolgado de la cruz. Presenta esta sábana unas manchas que asemejan la silueta de un cuerpo humano, y se dice que son de sangre humana. Algunos dicen que es la creación de un astuto artista medieval. Otros alegan que es de un origen demoníaco. Algunos científicos han dicho que ellos creen que en realidad corresponde a la imagen de Jesucristo, que cuando fue amortajado con aquella pieza de tela, su cuerpo ensangrentado dejó aquellas marcas. Yo no sé qué decir acerca de la sábana de Turín. De lo que sí estoy seguro es que no es la intención de Dios dejar la imagen de su Hijo en una pieza de tela, sino hacer que la imagen de Jesucristo crezca y se vea en cada uno de nosotros. Esa es la meta del discipulado. Esa es la meta del discipulado por Cristo. Que se hagan discípulos, que sean enviados a plantar iglesia. Esa es la meta del discipulado. Amén. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 al 13. Amén. Te traje un sermón que le puse como título, Hombres comunes y corrientes. En estos hombres comunes y corrientes siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber algo que robe el discipulado, que robe la comunión con Dios en los hombres. En cada hombre hay un llamado, hay un legado, ¿verdad? Para cada hombre. Todo discípulo, escúchame, todo discípulo es semilla de Jesús, que quiere, que va a traer fruto, que debe de dar fruto. Y el diablo ha arruinado la vida de muchos, amén, metiéndoles mentiras. Déjame decirte que una iglesia sin discípulos es una iglesia que ha sido robada, una iglesia que ha sido asaltada, amén, porque ha robado el destino de los hombres. Ha sido robada el sentir de aquellos hombres, amén, de una manera sutil. Poco a poco las personas se alejan, poco a poco ellos piensan que no son aptos para el discipulado, que no son aptos para pastores, porque tienen su mente quizás llenas de complejos, llenas de cosas malas, cosas negativas, amén, y el diablo lo sabe, y eso pone en sus corazones, en sus mentes, amén. Cada varón que ha llegado a la iglesia ha sido salvado con un propósito de Dios. Una iglesia, escúchame bien, varón, hombre, una iglesia que no tenga discípulos ha sido atacada en todas sus áreas. Cada hombre, cada varón puede estar todo el tiempo en la iglesia, puede venir a los servicios, pero si no se levanta como discípulo, esa iglesia está fracasando. Y tiene que ver con dos partes, con el pastor y con el discípulo. Ambas partes tienen que caminar juntas. El pastor está para hacer discípulos, está para levantar hombres, para que un día sean pastores también. Y el pastor tiene que hacer discípulos. El pastor que no haga discípulos le está robando su futuro a esa persona, le está robando esa vida especial que Dios tiene para cada uno de ellos, amén. El poderoso futuro de esos hombres, amén, de esas familias, de las esposas, de los hijos. Perdón. Lo está robando el pastor si no los enseña a ser discípulos.
nuestro compañerismo, gloria al Señor, que cada vez que la gente llega, el pastor tiene que empezar a poner ciertas cosas, ciertas cargas para que ellos empiecen a despertar en la pasión para las cosas de Dios, obras de teatro, conciertos, evangelismos, ¿verdad? Estudios de Biblia, predicar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, amén. Cosas poderosas para las cosas de Dios. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 13. Amén. En aquel día, Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Estaba pidiendo el Señor dirección, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también le llamó apóstoles. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde. Ruego, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, por la unción de tu palabra. Te pido, mi Dios, que seas tú en este momento tomando la autoridad, Dios, Señor, y seas tú derramando la bendición, bendiciendo tu palabra, y aquellas personas que están viendo, y la iglesia de Tecama, Dios, que está viendo. Levanta discípulos, Padre. Trae el llamado nuevamente. Trae una frescura, Dios, Señor, de tu palabra en sus corazones, Señor. Quita todo engaño de Satanás, Señor. Quita toda mentira. Yo te ruego, Dios, que seas tú trayendo un despertar poderoso, Señor, de tu iglesia, en los varones, en las familias. Levanta matrimonios, Dios, Señor, en discipulados, Señor, para abrir iglesias. Te lo ruego por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Quiero, como primer punto, existe un propósito. Y el propósito es de Dios, de Jesús. Está diciendo aquí el libro con el que abrimos, Jesús estaba orando, ¿verdad? Conocemos la historia, 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres pescadores, 12 hombres que podrían decir, ellos no van a poder lograr eso, pero la palabra de Dios, el libro de Dios nos dice que ellos fueron hombres, que fueron a predicar la palabra, amén, fueron a conquistar muchas ciudades, muchos lugares, amén, y Dios los utilizó. Ese es el primer paso, comenzar a observar, amén, a los hombres que están llegando a la iglesia, viendo que en qué se pueden convertir, viendo lo que Dios puede hacer en sus vidas. El pastor tiene el trabajo con esa visión hacia esos hombres. Se siembra y se comienza a impartir toda la enseñanza. Al principio todos llegamos, o quizás podemos decir que llegamos así, ¿verdad? No parecíamos discípulos, amén. Jesús, amén, Él agarró hombres comunes y corrientes, amén. Mucha gente puede pensar, es que a mí no se me dan las letras, a mí no se me da el estudio, soy una persona viciosa, soy una persona que no tiene futuro. Cristo te ha salvado, varón, escúchame, para ser discípulos, para levantar un matrimonio, para hacer y enviar parejas. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, escucha, y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, amén. Eran hombres comunes y corrientes, pero la gente veía cómo Dios había hecho ese milagro en sus vidas, ¿verdad? Los estaba levantando ahora como discípulos de Jesús y se daban cuenta que eran discípulos de Jesús. Yo recuerdo cuando llegué en aquellos tiempos en mi iglesia de Azcapotzalco, ¿verdad? Cuando en aquellos momentos yo era una persona penosa, ¿verdad? Llena de complejos, cuando mi pastor me dijo, da el testimonio de que te regalaron un auto, y mi barbilla se pegó a mi pecho y mis ojos se levantaban así nada más. Había vergüenza, había muchas cosas en mi mente, ¿verdad? Me sentía frustrado, me sentía que no valía nada, ¿verdad? Y así mucha gente llega a la iglesia. Pero si has llegado a la iglesia, escúchame, varones, porque Dios tiene un plan para ti. Amén. Aquí podemos ver que agarró personas comunes y corrientes, hombres comunes y corrientes, amén, que empezaban a discipularse en la iglesia, amén, y con Jesús. Y de la misma forma nosotros nos debemos de discipular en la iglesia para que vayamos a predicar. Mira lo que dice Marcos 3, versículo 14. Y estableció
a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Qué bonito que después de no ser nadie en mi persona, Dios haya tomado, amén, ese discernimiento se lo haya dado a mi pastor y él, mi pastor, me discipuló, amén. Yo no llegué pidiendo el trabajo de pastor. Yo llegué por necesidad a mi iglesia, yo llegué porque estaba mi matrimonio en fracaso, deudas, vicios, todo había. Y cuando Cristo me perdona, yo pensé que ahí se había acabado nada más y ya nada más era cosa de ir a la iglesia. Pero no, Cristo tenía cosas grandes y poderosas. Amén. Eso es lo que está dando también el vínculo hacia Él. Mira lo que dice en el versículo 15 de Marcos 3:14. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese es el discipulado, iglesia. Ese es el poder de Cristo que nos da a ti y a mí. No importa, amén, cuáles sean tus complejos, no importa cuáles sean tus necesidades, no importa de dónde hayas salido. Cristo te salvó para un propósito, te salvó para que tú predicaras la palabra de Dios, para que tú te discipularas y con el tiempo levantaras tu vuelo con tu familia y tus hijos para plantar iglesias. Amén. Cristo nos dio el equipo necesario, está diciendo ahí, les dio la autoridad para sanar enfermedades, les dio, amén, la autoridad para echar fuera demonios. Ese es el Cristo que te hablo, ese es el Cristo que discipula, el Cristo que hace al hombre común una persona diferente. Al principio cuando llegamos, amén, no se nos ve nada, ¿verdad? Llegamos como en un estado primitivo, ¿verdad? Casi salvaje se podría decir, amén. Pero mira lo que dice 1 Corintios 1:28. Cristo te salvó a ti, Cristo me salvó a mí. Dice 1 Corintios 1:28, de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, de lo que ya sabía nadie que servía, ¿verdad? Ya tu mamá se había dado por vencida, este hombre nadie lo va a cambiar. Ya tu esposa había dicho, este hombre ni volviendo a nacer va a volver a cambiar. De lo vil y de lo menospreciado, de lo que ya nadie quiere, de la basura, Dios levanta, Dios rescata. ¿Para qué? Para discipularte, para hacerte un hombre, para hacerte un varón de guerra, amén. De eso es lo que te hablo en esta tarde, el propósito de la salvación, amén. Dios nos eligió, salvándonos, nos perdonó, para aquellos que se sentían sabios pudieran entender del poder de Dios, que Dios eligió, amén, a aquellos de lo vil, de lo menospreciado. ¿Para qué? Para volver a sacar nuevamente a esa persona, amén, y darle la importancia, darle un honor. Ese es el plan del discipulado, iglesia. Amén. Cambiar tu vida, el perdón, la salvación y luego predicar de lo que Cristo ha hecho en tu vida y de lo que puede hacer en las personas que te escuchan. Así Dios ha demostrado, amén, la realidad de esa gente que era mala, esa gente que era floja, que era ladrona, viciosa, irresponsable. Dios los salvó, Dios rescató el matrimonio, Dios los rescató para darnos un destino, anunciar el evangelio, ir a predicar, abrir iglesias, amén. Así eran los discípulos de Jesús, iglesia, también. Eran personas, amén, que cuando Él los tomó, tú sabes, Pedro era pescador, eran personas, amén, uno era recaudador de impuestos, ¿verdad? Por ahí se guardaba ciertas cosas, o sea, tenía pecados, ¿verdad? Y ellos entraron cada uno en un discipulado, y en el libro de Lucas 22-24 habla de cómo todavía ellos, siendo discípulos nuevos, todavía tenían su vieja naturaleza, ¿verdad? Dice ahí Lucas 22-24, amén, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjate, comunes y corrientes, peleaban, había diferencias, amén. Había de alguna forma, amén, esos retos entre uno y otro. No, es que yo canto mejor en los conciertos. No, es que yo puedo hablar mejor que ese hermano. Había disputas, hombres comunes y corrientes.
gente común. Jesús seguía trabajando en ellos. Ahí los tienes, peleando entre ellos. ¿Quién va a ser el primero? Todos llegamos así con nuestras propias doctrinas, con nuestras propias filosofías y ideas que teníamos. Así fue como yo llegué a la iglesia. Mi pastor Martín Hernández, amén, tuvo que trabajar mucho en mí. Él fue el que me conectó con el Señor Jesucristo. Él fue el que me conectó con mi Dios. Yo no sabía de Él. No lo conocía como ahora lo conozco. La verdad, tengo 16 años de conocerlo y no es que Él me haya tomado ya grande o adulto, es que yo no había querido. No quería una relación, no quería nada con Él. Pensaba que eso era otra doctrina, pensaba que era otra Biblia, pensaba que era otro Dios. Qué equivocado estaba. Eso era religión. Mi pastor se encargó de conectarme con el Señor Jesús. Claro, siempre va a tener que haber disponibilidad, ¿verdad? De que tú puedas ser retado, de que tú puedas ser una persona fiel, de que busques a Dios, amén. Mi pastor me conectó con Él, pero ahora mi comunión tiene que ser individual, amén. Mi pastor me sigue enseñando, pero la comunión tiene que ser individual. Ese es el discipulado en nuestras iglesias, ese es el discipulado en nuestros compañerismos, amén. Iglesias que no hacen discípulos están fallando en la palabra, esa es falsa doctrina. La palabra está diciendo, hizo discípulos y les dijo, ve y predicar el evangelio a todas las naciones. Perdón, a todas las naciones, amén. Es necesario, amén, que tengas tú esa disponibilidad y es necesario también que seas agradecido. Porque mucha gente, muchos hombres han llegado con necesidad, han llegado, Dios les ha entregado nuevamente ese matrimonio, les ha salvado a sus hijos y después simplemente se dan la vuelta y se van. Eso es parar tu discipulado, eso es parar tu futuro, eso es parar todas las promesas de que está llena la Biblia, iglesia. Amén. Tiene que haber un discernimiento, tienes que abrir tu corazón, dejarte guiar. Amén. Porque llegamos así, con traumas, llegamos fracasados, llegamos autodependientes, había mucho orgullo en nuestro corazón y Dios tenía que tratar con nosotros con la ayuda de nuestro pastor. Dios usa a la gente que tiene fallas, muchas fallas. Recuerda, de lo vil y de lo menospreciado. Hombres alcanzarán la gloria en un discipulado si permiten, amén, que Dios entre con sus manos en su corazón. Cualquiera es capaz. No importa lo de donde vengas, dice, de lo vil y de lo menospreciado. De la basura el Señor me sacó. E hizo cosas grandes y poderosas. Yo he conocido hombres que se les veía un potencial en la iglesia. He conocido hombres, conocido hermanos, que se les veía un potencial y ellos podían haber tenido un potencial en la obra de Dios, pero vino Satanás y los tumbó. La mentira, el orgullo, trabajaron en ellos y se fueron. Tomaron, como dicen los muchachos, tomaron sus Barbies, se enojaron con el pastor y se fueron. Ya no quisieron estar aquí. Cuando Dios tenía un futuro, cuando Dios no solamente le había salvado su alma, le había salvado su matrimonio, le había cumplido con sus milagros, sino también lo quería ver levantado, amén, llevarlo a lugares grandes. Muchos otros abandonan el discipulado. ¿Por qué? Porque creyeron que era mejor aceptar las ofertas del mundo, las ofertas, no sé, una casa, un carro. Satanás se va a encargar de darte milagros para que tú te separes. Si tú vas a trabajar lejos, si tú te vas a separar de la iglesia y ya no vas a poder venir, eso no te lo dio Dios, eso te lo dio Satanás. Eso me lleva a mi segundo punto, cosas que te quitan tu destino. Existen cosas que pueden parar tu destino en Dios, que pueden ser tropezadero para tu discipulado, amén. Una de ellas es el ser egoísta. El egoísta matará la pasión. El ser egoísta matará, amén,
porque vivirás preocupado, afanado por ti mismo. Matará el propósito que tiene Dios para tu vida. Te preocupas por ti mismo. Amén. Eso te llevará a perder tu destino. Déjame darte un ejemplo. En el matrimonio, cuando existen problemas en la relación, imagínate el por qué. ¿Por qué crees que existen problemas en un matrimonio? Es que no me tocó el que debería de tocarme. Es que debía haberme casado con la muchacha que vi primero. No, por el egoísmo. Si tú eres egoísta, tu matrimonio va a fracasar. La gente egoísta, escúchame esto, la gente egoísta no está dispuesta a sacrificar. Y en el matrimonio, por eso hay muchos problemas, porque el cónyuge o la cónyuja, o como se diga, no están dispuestos a sacrificar, todo lo quieren, todo lo desean, todos ellos piensan que les pertenece. Hay egoísmo, amén. El egoísmo en el discipulado te va a alejar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vas a ser egoísta, vas a ver tu futuro, vas a ver tus cosas que a ti te gustan, que a ti te corresponden, ¿verdad? Vas a decir, pues ya es que es un trabajo bueno, yo sé que es bendición, estás equivocado. Yo sé que he estado buscando un trabajo así, sí, pero está hasta Veracruz, está hasta Tijuana. Eso te está alejando de la iglesia, te está alejando de tu discipulado. Esto afecta en el discipulado. ¿Por qué? Porque el que está discipulado tiene que hacer muchos ajustes en su vida. Amén. El que está discipulado, el que se discipula, tiene que hacer muchos ajustes en tu vida. Quizás no me puedas entender, pero el que se discipula tiene que cambiar sus actitudes, tiene que cambiar sus planes de vida, ya no es el mismo. Si estás agradecido con Dios, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, yo recibí a Cristo en la colonia Progar, en la delegación Azcapotzalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, y yo vivía en Tecama. Iba yo a trabajar al distrito, a Azcapotzalco, y yo lo recibo saliendo de una tienda. Y mi primera visión es buscar una iglesia. Y hubiera sido más fácil haberla buscado yo cerca de Tecama. Aquí en esta colonia hay como 8 iglesias. Pero un día pregunté y me dijeron, donde yo me salvé, ahí me quedé. Tuve que ajustarme, tuve que ajustar mis tiempos, tuve que ajustar mis dineros, tuve que ajustar a mi familia, tuve que ajustar todas las cosas por agradecimiento a Dios, a Cristo. Y en ese momento, amén, Dios se movió poderosamente en mi vida. Para ser un discípulo, tienes que dejar de ser egoísta, ajustarte a las cosas que te van saliendo para Cristo. Porque si no, el egoísmo afectará a la plantación de obreros, porque el obrero tiene que hacer muchos ajustes en su vida. La Biblia da el ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16, amén, de una persona egoísta que solo está pensando en él. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene sus dineros, tiene sus casas y tantas cosas, ¿verdad? Y dice, ¿qué haré? Voy a tirar estos graneros, los voy a hacer más grandes. Una persona egoísta, está pensando solamente en él. Amén. Y luego viene Dios y le dice, necio. ¿Cuántos han pensado que puedan hacer de su vida lo que quieren? ¿Cuántos han pensado todo eso? Decían por ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque Dios tiene otros planes para ti. Si tú buscas de Dios, Él tiene planes fuertes y poderosos, pero si no buscas de Dios, si buscas de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tu filosofía, quizás pueda decirte el Señor necio. Amén. Hay personas, amén, que pueden tener muchos logros, amén, que pueden hacer muchas cosas en el discipulado, pero muchas veces por el egoísmo no lo hacen, ¿verdad? Visitar a los hermanos,
platicar de la palabra, dar seguimiento, dar un buen testimonio. Eso es lo que, pero como muchas veces todavía Dios está tratando en su egoísmo, todavía no han abandonado esa situación. El ser egoísta te quitará el destino de Dios. Hay otro punto, amén, que también podrá ser un tumbo en tu vida que te pueda tirar como discípulo, y es el que te conformes así como eres. Dice la Biblia, y pone un ejemplo claro: el hombre que se conforma con lo que es, con lo que tiene, y no da más de sí, el Señor no puede bendecirlo. En el libro de Mateo, capítulo 25, amén, empiezan los primeros versículos con la mujer, porque también a la mujer se le pide, amén. No van a predicar, pero se le pide también que puedan soltar, que se quiten ese egoísmo, ¿verdad? Que no se conformen. Habla de 10 esposas, ¿verdad? 5 eran prudentes y 5 insensatas. La Biblia describe como prudentes que son sabias, y las otras, las describe, amén, como inconscientes, como irresponsables, como ligeras, necias, ¿verdad? Un matrimonio, para ser discipulado, necesita también la mujer ser una persona prudente, sabia, para que puedan ser enviados al campo, ser discipulados y puedan caminar los dos mismos al mismo lugar. Dice la palabra de Dios: un reino dividido no podrá prevalecer, tienen que estar de acuerdo. Y necesitamos mucho también de la mujer, es importante la esposa. Pero volvamos a los que fueron llamados, a los discípulos. Así que, mujeres, dice Mateo 25, amén. Fíjate lo que dice: a tus cosas de las cuales pueden ser reconocidas. Dice: vela y ora, mujer, para que te haya tocado un discípulo que sea fuerte en Dios. Amén. Aquí podemos ver que el Señor reparte 5 talentos a uno, otro le da 2, y a uno, amén, es conformista, lo guarda, lo esconde, pierde el discipulado. El Señor te da los dones para que los uses para las cosas de Dios, amén, no para las cosas del mundo. Pero esta persona no entiende, es conformista, ¿y qué pasa? Amén, le quita lo que le había dado, amén. Dios invierte, iglesia, en las vidas para salvarnos, nos invierte. Una suma importante, amén, fue su Hijo Jesucristo. Otro de los que nos puede tirar del discipulado, amén, es la actitud del dinero. Jesús nos ha dicho: no puede servir a 2 hombres, no puede servir a 2 amos. El que le sirve al dinero se va a perder, va a dejar el discipulado, porque va a pensar, amén, va a estar entregado más al dinero, más a las cosas del dinero del mundo que las cosas de Dios. Cuando tú sabes y has escuchado que la Biblia te bendecirá si tú tomas el camino de Dios. Amén. También para discipularse, también dice la palabra que tenemos que amar más a Dios. No que abandonemos a nuestra familia, sino que lo pongamos como primer punto, ¿verdad? Mateo 10:37, amén. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. Si ustedes prefieren, o nosotros preferimos más a nuestros padres, a nuestra madre, amén, que a Jesucristo, amén, dice que nosotros no seremos aprobados. Necesitamos ajustarnos a las cosas de Dios, amén. La Biblia habla de Abraham, amén, cuando le pidió a Isaac su hijo, le dijo: tráemelo, y él fue obediente, y Dios lo bendijo. Quiero terminar con mi tercer punto. Todos somos aptos para predicar, todos. Hay cosas quizás que dices: yo no me veo predicando, veo al hermano, veo a la otra persona, pero Dios te ha traído primeramente con la salvación y te salvó para algo. Dios te usará para alcanzar personas, quizás con el mismo problema que tú tuviste, con drogas, con infidelidad, con muertes, con brujería, con pactos, con fracasos tras fracasos. Jesús ha invertido mucho tiempo para que llegues tú a la iglesia y puedas recibir tu milagro, cosas que te han sorprendido en tu vida. Amén. Dios ha hecho todo eso para que tú llegaras completo a esta iglesia.
El discipulado es una oportunidad, escucha, una oportunidad sagrada donde están involucrados para cosas eternas. Escúchame. Para Dios nunca es tarde para hacer las cosas que tiene que hacer. Tú puedes tomar la decisión en esta tarde para que seas tú una persona de bendición. Tú podrás convertirte en lo que nunca pensaste, pero Dios sí ya lo tenía pensado. Dios tiene un plan para ti. Dios nos da la oportunidad. Dios, amén, primero trató en la salvación, luego en el arrepentimiento y ahora en las oportunidades. No nos desechó. De lo vil y de lo menospreciado nos llamó para llevar el Evangelio. Permite que el Señor te siembre esa semilla de amor y empieza a cosechar en ti un destino grande y poderoso. Piensa en esto y quédate con esta palabra. El Evangelio no nos permite vivir una vida pequeña. El Evangelio nos permite vivir una vida grande y actuar en las cosas que nunca pensaste. ¿Cuántos están entendiendo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Por un momento ahí, en tu asiento, si tú no estás viendo, por un momento, si el Señor ha hablado a tu vida, por un momento, razona en esto. Piensa por un momento en esta noche, en esta tarde. El Señor te ama. Cuando nadie te quiso, cuando eras desahuciado, cuando ya nadie se preocupaba por ti, el Señor te trajo a sus pies y te salvó. Y te dijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Yo di la vida para salvarte y tengo un destino grande y poderoso en ti. Tú no lo conoces, pero yo tengo planes. Tú has llegado aquí con esos planes. Necesitas arrepentirte. Necesitas que yo entre en ti. ¿Lo dejarías entrar? ¿Quieres cambiar tu vida? Déjalo entrar. Arrepiéntete en este momento. Tú no lo conoces. Es el momento de que tú hagas un pacto con Dios. Vamos a hacer la oración del pecador. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti, siendo pecador, siendo un fracasado, una fracasada, teniendo una vida muy mala, y sé por qué son por mis decisiones, sé ahora que es por mi pecado. Perdóname, lávame, rompe todo pacto, destruye toda obra, Señor, mala que yo haya hecho. Sé que tú puedes lavarla con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Sé que tú puedes perdonarme en este momento y puedes romper con todo pacto y hacerme libre. Yo te ruego, Señor, entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y único Salvador. Sé que moriste en la cruz por mí, pero también sé que tú resucitaste al tercer día. Hoy te tomo como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame a poder cumplir tus planes, ese destino que tienes para mí. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hoy es el momento que tú tomes retos, el momento en que te levantes, momentos en que vuelvas nuevamente, amén, a dejar tu egoísmo y a tomar la mano de tu esposa, la mano de tu esposo y dejarse discipular para las cosas grandes y poderosas. Cristo no se equivocó. Cristo tiene un plan. Necesitamos cambiar, necesitamos ajustar nuestras vidas para poder entrar en los planes de Dios, involucrar a Dios en nuestras vidas y tú involucrarte en las cosas de Dios. Cierra tus ojos. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, por haber escuchado esta palabra. Señor, por haber abierto mis ojos. Sé que ahora, Señor, tú tienes un plan para mí. Te pido perdón, Señor, por los desánimos que han entrado en mí, por aquellas cosas, esos pensamientos, Señor, que han entrado en mí. Hoy te ruego, Señor, nuevamente pongas el fuego de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi corazón, y traigas un despertar y una pasión para tu obra, Señor. Oro, Dios, Señor, porque sea nuevamente perdonado. Te pido perdón, te ruego, Señor, me des nuevamente ese aliento de vida en mi corazón, Señor, y permite hacer tus cosas, Señor.
Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar, iglesia, por los que están viendo ahí en el canal. Quiero orar por la iglesia de Tecama, porque Dios traiga esa visión en sus vidas. Cierra tus ojos. Padre, en este momento oro, Dios, Señor, por tu iglesia de Tecama. Te pido, Dios, que te muevas de una forma sobrenatural sobre cada discípulo, Señor, sobre cada esposa de discípulo, que tú levantes discípulos, matrimonios, Señor, en esta iglesia, y sea un semillero de iglesias, Señor, que salgan al campo, mi Dios, que seas tú discipulando matrimonios, Padre, discipulando varones, mi Dios. Oro, Dios, porque todo engaño de Satanás sea roto en este momento y seas tú glorificado, Dios, por esta iglesia. Te lo ruego, mi Dios, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Yo te doy gracias, iglesia, te doy gracias, persona que escuchaste. Te espero el miércoles. Que Dios te bendiga. Gracias.